Hola Sexto, ¿cómo están? Bueno, espero que todos muy bien. Hoy empezamos a ver un nuevo tema, ¿sí? Que es el marco legal del trabajo en la Argentina. Pero primero vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el trabajo en la vida de las personas, ¿sí? Y después nos metemos también un poquito en lo que es las fuentes del derecho del trabajo en la Argentina y después voy a dejar una tareita para hacer, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que es trabajo, pero lo que todavía por ahí hasta el momento no hablamos es que el trabajar es un derecho fundamental para todo ser humano, es decir, toda persona con la mayoría de edad, ¿no? La edad legal para trabajar y las condiciones para hacerlo, tiene que tener ese derecho garantizado, ¿sí? Porque el tener un trabajo, obviamente que a mí me permite acceder a por ejemplo, el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, a nivel nacional y en otros países se establece, por ejemplo, el salario mínimo vital, es decir, gente que no debería cobrar menos de ese mínimo, que siempre se estipula con lo que sale la canasta básica familiar y lo que es en realidad la línea de pobreza, ¿sí? Entonces, trabajar es un derecho fundamental para todo ser humano, ¿sí? Y atentar o limitar contra a ese derecho, ¿sí? Atentar contra ese derecho implica una ofensa a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no puede lograr sus objetivos o abastecer condiciones básicas de vida por falta de trabajo, ¿sí? Es en ese sentido que los gobiernos deben responder en lo que es por ejemplo, generar puestos de trabajo o ver la ayuda a la sociedad que no puede acceder a esos puestos de trabajo, ¿sí? Eh, en lo que es el derecho al trabajo, existen un montón de normas, ¿sí? Por ejemplo, en el Código Laboral, ¿sí? Existen un montón de normas donde se regulan las acciones entre las personas que están involucradas en el trabajo, que son dos partes siempre, el empleado, ¿sí? La persona que toma el trabajo y el empleador, quien está brindando ese trabajo, ¿sí? Y esas relaciones laborales siempre se ven enmarcadas dentro de lo que es la ley, es decir, que existen leyes que establecen cuáles son los derechos y obligaciones de los empleados, como también cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores, ¿sí? Eso lo tenemos nosotros en Argentina, por ejemplo. En todos los países existe, pero nosotros nos vamos a meter un poquito en lo que es Argentina, ¿sí? En cuanto a lo que son las fuentes del derecho al trabajo, en Argentina hay varias. La primera es una ley, que es la ley 20.744, que es donde se fija cómo se debe hacer un contrato de trabajo. No me voy a adentrar en esto porque la clase que viene vamos a ver qué es un contrato de trabajo, qué tiene que tener, qué tenemos que tener presente, qué hay que leer bien, ¿sí? Qué tiene que decir. Y acá hay que estar muy atentos porque en la gran mayoría firmamos contratos de trabajo. A veces porque los trabajos son temporales, otros no, pero en el contrato por ahí se establecen las normas, las reglas a seguir en ese lugar, en esa empresa, qué debo hacer, cuánto va a ser mi sueldo, ¿sí? Entonces, la primera fuente del derecho al trabajo es la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo. Otra ley, por ejemplo, otra fuente de derecho es la Constitución Nacional, donde aparecen todas las leyes, las normas, las reglas. Después también los tratados internacionales, donde se establecen reglas para trabajar. Y después voy a nombrar tres ejemplos que son los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo y los laudos. Los estatutos, ¿sí? Son reglas o normas que establecen la actividad de algún grupo determinado. Por ejemplo, los docentes tenemos el estatuto del docente, donde se establecen cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos los docentes, ante qué podemos reclamar o qué obligación estamos infiriendo o haciendo mal, ¿sí? Después tenemos lo que son las convenciones colectivas de trabajo, que mayoritariamente nosotros las conocemos como las famosas paritarias, ¿sí? Donde se acuerdan reglas, normas entre empleadores y lo que son los empleados, ¿sí? Y se regula la actividad de un sector. Por ejemplo, qué horarios van a trabajar, la paga, cuándo va a ser el aumento, cada cuánto, ¿sí?
Ya les digo, son a partir de que se fijan esas convenciones colectivas, es decir, estas paritarias, son obligatorios, las reglas que se establezcan ahí son obligatorias para todas las personas, ¿sí?, que empleen a otras dentro de esa categoría. Es decir, si en el estatuto del docente, en la paritaria docente se establece cuál va a ser el aumento, todas las escuelas, por más que sean privadas, estatales, deberían de cumplir con ese aumento, ¿sí? O sea que todos los que estén en el rubro de docentes deben acatar las órdenes que establece la paritaria, ¿sí? Hay paritarias que son nacionales, hay algunas que son provinciales, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de los docentes se dan las dos. El Estado Nacional fija por ejemplo, en lo que es sueldos, ¿no? Fija un monto y después provincia o mantiene eso, o puede levantar, ¿sí? Eso serían lo que serían las convenciones colectivas. Así en un montón de trabajos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se juntan para establecer si para los transportes hay aumentos o no, bueno, ellos también tienen sus paritarias, y así en un montón de trabajos. Y por último, tenemos también lo que se llaman los laudos, ¿sí? Los laudos son normas o reglas que son obligatorias, pero que surgen porque un tercero las hizo. Es decir, cuando no hay acuerdo entre, por ejemplo, el empleador y el empleado, se suma un tercero, por ejemplo, en este caso puede ser el Ministerio de Trabajo, y establece cuáles son las reglas o normas a seguir. Eso sería un laudo, ¿sí? Todo lo que les acabo de decir va a ir copiado en 2 cuadritos y les voy a mandar unas preguntitas para hacer, que son para la otra semana. Y les mando también la bibliografía para poder resolverlas, ¿sí? Les mando un abrazo grande, chicos.